En ese sentido, Decir sí, que cualquier acto que pretendemos hacer como obediencia, pero no lo hacemos de una manera diligente, es falta de fe, ¿cierto? es pecado. Es pecado. Ajá. Cualquier cosa que yo intente hacer a mi manera vendría a ser pecado. Es pecado. No importa qué tan piadoso sea tu acción. Ajá. O Si no sea proviene de que fe, es pecado. estamos pecando mucho. Sí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se entiende? No se puede. Estamos pecando mucho. Hay que entender esto porque, sí, hay que entender eso. O sea, no hay manera. O sea, el texto de Hebreos es muy claro. Es imposible. Si dijera es difícil o si dijera... No, pero la palabra es imposible, ¿sí me va a entender? Y tú sabes que Dios es un Dios de imposibles, ¿sí es cierto? Pero de imposibles para nosotros. Pero cuando Dios dice que hay algo imposible, es porque de verdad es imposible, ¿sí me va a entender? Si nosotros decimos imposible, uno dice, bueno, para ti, sí, para ti que no lo puedes hacer, claro, pero Dios puede hacer muchas cosas. Pero si Dios dice que algo es imposible, es porque es imposible. Tú no le puedes encontrar una vuelta a eso. Entonces, si Dios dice que es imposible agradar a Dios, a menos de que no sea a través de la fe, es que es así. Es que no hay vuelta, no hay forma, no hay... a ti no te agradan... No, el texto, a ti no te agradan los sacrificios, de otra forma te los hubiera dado, pero a ti lo que te gusta es un corazón que cree y obedece. ¿No? Entonces, esto es, esto es fundamental para el cristiano. Pero nosotros siempre estamos más preocupados por medirnos en cuánto nosotros estamos haciendo bien, cuánto obedecemos, cuánto cumplimos la ley, cuánto cumplimos pero generalmente ¿por qué buscamos sentirnos aprobados por lo que hacemos? ¿Y por qué nos da tan duro cuando alguien nos dice esto lo estás haciendo mal? Porque nuestra reputación está en juego, obviamente. Obviamente. Porque la gloria de tu nombre está en juego. Entonces tú dices, yo no quiero quedar mal, yo quiero ser un buen esposo. ¿Por qué? ¿Está mal que un hombre quiera ser un buen esposo? Depende de sus intenciones. Si quiere ser un buen esposo para mostrarse como un buen hombre, no está pensando ni siquiera en su esposa, no está pensando ni siquiera en atenderla. Él solo quiere ser un buen esposo porque él quiere ser conocido como un buen esposo. Lucir mejor que los demás. Y al final puede que lo luzca y la gente lo alabe y diga, uy hermano, ¿usted cómo es? Y él diga, cumplí mi propósito. Y el Señor a eso le dice, esa será tu única recompensa. Los aplausos de la gente en esta tierra. No vas a tener más que eso. Pero todo el que cree tiene como recompensa no solo la justificación, sino que el Señor nos dará una corona de vida por todas nuestras buenas obras que hicimos en fe. Toda buena obra que hicimos sin fe no es buena obra, por así decirlo, y es pecado. Y el Señor nos salvará y nos justificará de todas esas cosas que hemos hecho. Me encanta como lo describe, se me olvidó el nombre de este señor, y se los dije hace 8 días en cuanto al arrepentimiento. Creo que se los dije a ustedes o se los dije al grupo de la mañana, ya no sé a quién le digo las cosas, pero me encanta lo que dice, porque él decía, yo en ocasiones tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Fue hace 8 días a ustedes, ¿cierto? Y me encanta eso porque es incluso nuestra oración muchas veces es sin fe. Así que en nuestra oración pecamos. Cuando nos arrepentimos, pecamos. Cuando pedimos perdón al Señor, pecamos. Cuando adoramos, pecamos. Cuando predicamos, pecamos. Cuando vamos a la iglesia, pecamos. Entonces, no sé si ustedes pueden comprender nuestra condición es horrorosa. Cuando venimos a esta clase, pecamos. Cuando estoy dando esta clase, peco. Es inevitable, estamos completamente perdidos si no tuviéramos la esperanza de saber que nuestros pecados han sido perdonados y lavados por la sangre de Cristo. ¿Qué esperanza tendríamos nosotros?
Y nos sentimos mal porque algunas personas dicen, pero es que siempre lo malo. Es lo malo. Entonces solo lo malo. Entonces somos malos, sí, entonces todo es malo, eso, no hacemos nada bien. Y hay personas que se les molesta eso, porque es como se frustran, ¿no? Es como eso, nada hacemos bien, todo es malo. Bueno, amigo, de verdad que la cosa podría ser peor. O sea, si tú le preguntas a Dios su opinión acerca de ti, no esperes que Él diga, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? No esperes eso. Por favor. Por favor. Porque hay personas que piensan eso, es como Dios no opina eso de mí. Mira, es mejor que no preguntes tanto qué piensa Dios de ti, porque el Señor sí tiene la verdad acerca de nosotros. Y es una verdad completa. El diagnóstico es completo. Y si no, pregúntale a todos estos personajes, pregúntale a Abraham. ¿Qué es lo que piensa Dios de Abraham, por ejemplo? ¿Qué escribió Dios acerca de Abraham? No escondió los detalles de su vida, no los dejó debajo de la alfombra, no eran evidentes. Pregúntale a David, la historia hubiera podido terminar ahí y David tuvo un reinado excelente y fue feliz para siempre, pero no, tuvo que llegar el tiempo en que no fue a la guerra, se echó a las petacas y hizo todo lo que hizo. Entonces, si tú pensaras que Dios hace biografías de hombres, lee la Biblia y mira cómo Dios escribe acerca de los seres humanos, acerca de sus hijos, acerca de su pueblo. Y no esperes que tú eres mejor que ellos o más que ellos. O sea, si Dios tuviera que escribir algo sobre ti, no esperes que Dios esconda aquellos aspectos que hablan de tu pecaminosidad. O sea, no esperes eso, pero nos ofende con constancia porque estamos muy ligados nuestra identidad no a la promesa sino a la ley. Y eso lo vamos a estar viendo un poco más adelante, pero ahí es donde está el meollo del asunto, es que nuestra identidad está ligada a la ley y no a la promesa. Y cuando tú tienes tu identidad ligada a la ley, entonces cada vez que te midan por lo que haces, tú te vas a sentir lo peor del mundo y sin esperanza. Pero cuando tu identidad está ligada a la promesa, tú te sientes como lo peor del mundo, pero tienes esperanza. Y esa esperanza no solo te aplasta, sino que te levanta. Pero hay personas que esperan la vida sin la muerte, hay personas que esperan la alegría sin la tristeza, hay personas que quieren la paz sin la guerra. La paz antes de la guerra, la alegría antes de la tristeza, esa gente que evita estar triste, que le evita a sus hijos que estén tristes. No llores, no pasa nada. Mira este jueguito, mira, alégrate. Es esa idea de que estar llorando o estar triste está mal. Porque no queremos vivir la verdadera alegría que viene después del llanto. No queremos vivir la paz que viene después de la guerra. Es la paz antes de la guerra, pero la paz antes de la guerra es mucha zozobra. Es una paz falsa, es una zozobra ahí en cualquier momento esta vaina explota, pero no quiero entrar a la guerra. Pero cuando tú entras a la guerra y explota y después de todo eso hay paz, esa sí es la verdadera paz. Hay paz, ahora sí hay paz. Fue feo, fue duro, fue incómodo, estuvo pasado, nos herimos, salí herido, pero salimos y ahora hay verdadera paz. La gente quiere la vida de Cristo sin morir. La verdadera vida cristiana es después de la muerte. No existe tal cosa como la vida sin morir. Y morir es precisamente darse cuenta que tú eres malo, muy malo y más de lo que tú imaginas. Eso es morir. Eso es morir y es feo. O sea, eso no es bonito para nadie. No pretendas que eso es bonito para alguien. Entonces, vean cómo es importante tener esto en cuenta porque no es un conocimiento que se nos queda acá. Es algo que se traduce al corazón, a nuestro pensamiento, a nuestra manera de pensar de nosotros mismos y luego se traduce a nuestra manera de vivir. Porque si vivimos desinformados de esto, evidentemente nosotros vamos a estar constantemente errando en nuestra actitud frente a lo que nos pasa en la vida.
y alguien nos dice una crítica y ya te moriste, te echaste al piso, ya no vales nada, no vales un peso, se fue todo lo que creías. Alguien te da un halago y ya no, ya eres, mejor dicho, allá, no. Porque nuestra identidad está ligada a la ley y no a la promesa. Bien, vamos a entrar ahora sí en materia con juicio. Esto es un poco de introducción. Ahora, hay algo importante aquí, y es la manera como termina el pacto de la promesa y la manera como empieza el pacto de la ley. El pacto de la promesa termina en Génesis capítulo 48, 49 y 50. En Génesis 48 tenemos a Jacob envejeciendo, a punto de morir, casi que está ciego. Y Jacob va a bendecir a José y a sus hijos. En Génesis 48. Recuerden que estuvimos hablando de la bendición patriarcal. ¿Recuerdan eso? La bendición patriarcal tenía que ver con el linaje real, el linaje no de sangre, sino el linaje de la promesa. El linaje espiritual, el linaje de la promesa, el hijo de la promesa. Entonces vimos cómo los hombres quisieron darle importancia a la primogenitura, pero Dios no tenía consideración con esto. Todos creían, es el primogénito, ese es el que vamos a bendecir. Le pasó a Samuel cuando fue a ungir a David. Vio el mayor, grandote, dijo, este es. Y Dios dijo, no, ese no es. Es el que yo diga, no es el menor, no es el del medio, no es el grande, no, es el que yo diga en cada caso. Y cada vez que pasaba de una generación a otra, los hombres siempre intentaban calcular el método de Dios. No, entonces ahora es el menor, porque en el pasado fue el menor, entonces también es el menor, el menor. Y Dios decía, no, que no hay patrón, por favor, no intenten encasillarme en sus razonamientos, por favor, no. Mi voluntad es indescifrable, ¿no? Ustedes no van a poder descifrar la manera como yo hago lo que hago, es su voluntad, completamente indescifrable. Y en cada caso el Señor iba haciéndolo. Y el final del pacto con Abraham es un reflejo de eso, porque allí está José con sus hijos, Efraín y Manasés. Entonces Jacob le dice a José, mi amigo, estos dos hijos que tuviste acá serán míos, los demás pueden ser tuyos, pero estos dos van a ser míos. Y José se los trae y Jacob se sorprende, se alegra, es un momento muy lindo. Jacob los ve y dice, ¿quiénes son estos? Y dice José, son los hijos que Dios me dio aquí. Y Jacob le dice, yo la verdad no creía que te iba a volver a ver y ahora estoy viendo tus hijos. Hermoso, los últimos pasajes de Génesis son hermosos porque todo Génesis fue demasiado cruel con José, con sus hermanos. La historia era dura, perversa, historias feas, hay historias de violación, hay historias muy difíciles en medio. Está feo el asunto, está tenso, pero llegas al final y empiezan a ver este tipo de lágrimas. Ahí está Jacob, un hombre que, como vimos, fue un tramposo, tuvo toda su vida. Ahí está el hombre en su vejez, ciego y llorando al ver los hijos de su hijo que creía que nunca más lo iba a volver a ver. Y está a punto de bendecirlos. Y no cualquier bendición, iba a dar su bendición patriarcal sobre ellos. Es interesante que Jacob dio la bendición patriarcal a los demás hijos de él después de haber bendecido a los hijos de José. Primero bendijo a Efraín y a Manasés, y luego Génesis 49, Jacob dice la bendición que si la lee, ahorita la vamos a leer, hay algunos que parece que no los está bendiciendo. O sea, hay algunos que es como, uy, está difícil. Sí, parece, ahorita lo vamos a leer para que nos demos cuenta un poco lo que pasó, pero esa era la bendición patriarcal. Y de ahí que nacen las 12 tribus de Israel, los patriarcas de Israel, los 12 líderes de Israel. De ahí nacen las 12 tribus. Ahorita los vamos a ver quiénes son. Y ese es el final del pacto de la promesa. Ahí está Jacob. Entonces, ¿qué es lo que hace José? Los trae. Y el texto nos dice en Génesis 48 que José puso a sus hijos, los acomodó para que uno quedara a la mano derecha y el otro quedara a la mano izquierda. Lo acomodó, él lo acomodó como él quería que fueran bendecidos.
Y Jacob era ciego. Él no los conocía, no sabían quién era el uno o el otro. Pero de repente él va a poner las manos y las cruza. ¿No? Las cruza. Y pone su derecha sobre el otro. Y José escucha la bendición y José se fastidia. Es como, no. Mano, así no es. O sea, yo se los puse para que, ¿sí? Y Jacob dice, no, mi amigo, así no es. Es así como se tiene que hacer. Otra vez Dios, introduciéndonos una nueva forma. Y de ahí en adelante era como, entonces lo voy a poner al revés para que cuando cruce las manos no me la haga. No. Y bendice Dios a Efraín y a Manasés. Y leemos Génesis 49, la bendición a los demás. Y terminamos con Génesis 50 y vemos un detalle que me pareció extraordinario para conectar con pacto de ley. Dice Génesis 49, voy a leer Nueva Biblia de las Américas. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse para que les haga saber lo que les ha de acontecer en los días venideros. Júntense y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a Israel, su padre. Vean lo que dice Rubén. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua. No tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Simeón y Leví son hermanos, sus armas, instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su terquedad mutilaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Qué bendición. A ti. Qué bendición tan horrible. A ti, Judá, dice, te alabarán tus hermanos. Este versículo es muy importante. Verso 8 de Génesis 49, muy importante en toda esta hermosa historia de redención. Este es el versículo importante aquí. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá. Muy bien. Seguimos y vamos al versículo 10. Y a él se ha dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras y en la sangre de las uvas su manto. No puede ser más mesiánico este texto. Sus ojos están apagados por el vino y sus dientes blancos por la leche. Zabulón habitará a la orilla del mar, y él será puerto para naves, y sus límites será hasta Sidón. Isaacar es un asno fuerte. Hermosa bendición, ¿no? Buenísimo. No. Un burro. Eres mi... Sí, eres fuerte como un burro. Echado entre los establos, dice, al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados.
Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y cae su jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Señor. A Gad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. En cuanto a Aser, su alimento será sustancioso y él dará manjares de rey. Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron. Pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del Altísimo que está abajo, bendiciones de los pechos, del abismo que está abajo, perdón. Bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre sus hermanos. ¿Tenía alguna preferencia Jacob sobre José? Una pequeña preferencia. Pero los papás no tienen preferencias solamente. Benjamín es lobo rapaz, de mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. Y el 28 dice, todas estas son las 12 tribus de Israel y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Las palabras que se anuncian ahí podrían parecer malas, pero eran bendición para ellos. Así luce la bendición de Dios. Me gusta este panorama porque esto hace un cambio en nuestra teología. Porque cada vez que nosotros pensamos en la forma que Dios bendice, no podemos pensar en cosas malas. De ninguna manera. Si yo te digo que el Señor te bendiga, ¿qué esperas tú? Que me vaya bien, que yo, ¿cierto? Todo lo lindo, que el Señor me bendiga, ¿cierto? Pero las bendiciones del Señor no tienen que ver con bienestar. Bendición no es igual a bienestar. No es igual a bienestar. Y debemos entender ese cambio teológico porque es la manera como nosotros vemos a Dios. Y a veces cantamos o oramos, Señor, bendíceme. ¿Y qué es lo que tenemos en mente? Bendíceme y de una vez lo amarramos, ¿no? Señor, bendíceme con salud. Bendíceme con riqueza, Señor. Con abundancia. Señor, bendíceme con... Así que bendición no es igual a bienestar. Bien. Por último, verso 33, cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró. La recogió, sí. Bien, terminamos con esto. Génesis 50. Génesis 50. Se acaba esto y vamos al final. Vean lo que dice del 15 hasta el final. Génesis 50, del verso 15 hasta el final. Este es el resumen de todo el libro de Génesis. O vamos a decir, esta es la idea teológica del libro de Génesis. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, mira, esto fue mentira, ¿no? Esto es mentira. Tu padre mandó a decir antes de morir, qué conveniente. Así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. O sea, me gusta cómo termina el pedido porque dice, ellos te trataron mal. O sea, no te vendieron y te traicionaron y casi te quería matar. No, solo te trataron mal, brother, te trataron mal. No fue tan malo, una bobada ahí. Y dice, y ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre
Y vean lo que dice, y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y el 20 es el versículo clave para entender todo Génesis. Por favor, subráyelo, anótelo. Génesis 50:20 es el versículo pilar. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Estos versículos son el final esperanzador de Génesis. Tú lees Génesis y has pasado por muchas cosas malas. Muchas cosas malas. Tienes la caída, tienes a Caín matando a Abel, tienes al pueblo que vivió en los tiempos de Noé, tienes una torre de Babel, tienes el diluvio, tienes Sodoma y Gomorra, tienes muchos elementos, tienes unos conflictos familiares, tienes un engañador, un usurpador, tienes unos conflictos entre hermanos que lo quiere matar al estilo Caín y Abel. Tienes todo esto y al final, y por último en la historia tal vez que podría cerrar con broche de oro, tienes a unos hermanos queriendo matar a su hermano y lo venden pero todas las historias terminan en este versículo, Dios lo cambió en bien. No hay manera en que nosotros como hombres pudiéramos hacer algo que Dios no pueda transformar para bien. Y eso es una esperanza al final para nuestro pasado, para nuestro presente y para nuestro futuro. No hay nada que no podamos hacer o que alguien nos pueda hacer a nosotros que no pueda ser transformado para bien. Nada, alguien me pudo haber hecho algo grotesco, pero si yo entiendo a partir de lo que la Biblia me enseña, yo puedo llegar a comprender que el Señor usó para bien esa situación. ¿Y qué es más importante? ¿Lo que Dios hizo o lo que las personas me hicieron? Si tú crees, entonces vas a poner el foco en lo que Dios hizo, como hizo José. José no puso el foco en lo que ellos le habían hecho. José puso el foco en lo que Dios hizo a través de lo que ellos le hicieron. Y una de las faltas más grandes es nosotros desviar la atención de lo que Dios hizo por estar enfocados en lo que las demás personas hacen. Me hirió, me traicionó, me engañó, me mintió, ¿no? Y dejamos de prestar atención a lo que Dios también hizo. ¿Y qué hizo Dios con esa situación? Me transformó, me bendijo, me hizo crecer en mi carácter, me hizo humillarme, pero ese discurso no lo queremos dar. No lo queremos dar. Y esta es la forma como nosotros debemos interpretar todo lo que nos sucede en la vida. A través de lo que Dios hace y no a través de lo que los demás o nosotros mismos hacemos. Claro. Dice una promesa, dice versículo 24, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Ellos de qué vivían? Ellos vivían por una promesa hecha a Abraham. Seguían creyendo la promesa. Todo lo que hacían lo hacían creyendo la promesa. ¿Por qué José hizo lo que hizo? Porque creía en la promesa. Y a veces admiramos a José, admiramos lo que él hizo, admiramos todo lo que él hizo, pero no admiramos por qué él hizo lo que hizo. ¿Qué es más importante, lo que hizo o lo que había en su corazón por lo cual lo hacía? Tal vez nosotros no podemos imitar las acciones de José, pero sí podemos imitar su fe. Tal vez nunca vamos a ser probados de la manera que José fue probado, pero sí podemos imitar su fe. Pero poner tanto foco en lo que él hizo y no en lo que él creyó es lo que nos hace desviarnos, desenfocarnos completamente.
Y entonces la historia del antiguo pacto termina con un esclavo que se convirtió en príncipe. Y el pacto de la ley empieza con un príncipe que se hizo esclavo. José nació y llegó a Egipto como esclavo y terminó siendo príncipe. Y Moisés nació en el palacio prácticamente como príncipe de Egipto, pero luego terminó siendo esclavo. Me encanta esa figura, me encanta, porque no es casual, no es un detalle ahí que tú puedes decir, bueno, qué casualidad. No. Esta es la manera como se une, y a través de esto vamos a entender mucho de la transición del pacto de la promesa al pacto de la ley. Con eso nos vamos al break, nos vemos en 10 minuticos, mis amigos. Vamos rápido. La creación se postrará, la creación se postrará. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues
está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Puede subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol, por encima del sol, por encima del sol. Si estás cansado, si estás sediento, ven a la fuente que no acabará. Bebe del agua que te saciará. Trae tu pecado, Él te perdona. Ven a la mesa, Él te llenará. Lo que buscabas, en Él lo encontrarás. Dios tanto amó al mundo que ha dado a su Hijo para salvarnos, y todo el que crea en Él tendrá la vida. Trae tus errores y adicciones, ven, déjalos a los pies de la cruz. Con brazos abiertos Él te esperará, Él te esperará. Dios tanto amó al mundo que ha dado a su Hijo para salvarnos, y todo el que crea en Él tendrá la vida. La muerte ya ha sido vencida, soy libre al fin,
cruz. Cristo te espera con su gran amor. Jesucristo camina junto a mí. Jesucristo camina junto a mí. A través de mi peregrinaje, Señor Jesucristo camina junto a mí. Jesucristo camina junto a mí. Jesucristo camina junto a mí. A través de mi peregrinaje, Señor Jesucristo camina junto a mí. En las pruebas camina junto a mí. En las pruebas. Sí. Ok, vamos volviendo, amigos, por favor. Se acabó el recreo. Cuando mi alma se haya quebrantado, Señor Jesucristo camina junto a mí. En problemas camina junto a mí. En problemas camina junto Bien. a mí. Volvemos, por favor. Nos quedan 30 minutos de clase. Hundido en tristeza, Señor Jesucristo. Bien. Bueno, nos vamos ubicando, nos vamos sentando, mis amigos. No. Me gustaría saber si hasta aquí tienen alguna pregunta, aporte o algo que quisiéramos agregar. Estamos en la transición entre el pacto de Abraham y el pacto de Dios con Moisés. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado el día de hoy? Vamos a hablar un poco de eso, sí. Sí. No, no hay pilas. ¿Al respecto de eso? Ah, ok. Sí, espérate, le respondo. Sí, la pregunta de Necda es, o el aporte es como si ellos eran conscientes de que la bendición vino para Judá. Porque como vimos, hubo una especial atención en Judá y vamos a hablar un poco de eso ahora. Y si la bendición se dio de manera individual o se dio de manera grupal. Según el texto, la bendición se dio de manera grupal. Jacob reúne a todos los hijos y dentro de todos empieza a hablar acerca de cada uno de ellos en presencia de todos. Entonces, y si eran conscientes de esto, no eran conscientes al nivel que hoy en día somos conscientes, ¿no? No creo que ni el mismo Judá, es decir, entendía qué estaba pasando, o sea, cuál era el alcance de todo eso. Es como si a ti te dijeran, amigo, de ti va a salir un presidente y va a traer paz a la nación y todo lo que sea. Tú dices, bueno, pues, y resulta que va a ser tu tataranieto, tu tataranieto. Entonces tú dices, bueno, pues al final, o sea, y toda la vida de Judá pues no vio nada, ¿sí? Al final Judá no visto nada. Sí, ya lo vamos a hablar por ese lado. Ahora sí.
Sí. Ajá. Sí, ahí hicimos la distinción entre lo que es bendición de Dios y lo que es lo que los hombres consideran importante. Los hombres consideraban culturalmente importante la primogenitura. Culturalmente, y no solamente los judíos, era cultural en el mundo antiguo. Cuando el Señor hirió a los primogénitos en Egipto, eso no era algo que dijeran, bueno, se me murió un hijo. No, no, se me murió el primogénito. Era muy doloroso porque en la cultura del mundo antiguo, no solo Israel, sino en el mundo, era muy importante el hijo que estrenaba la matriz, que estrenaba el vientre de la madre. Era muy importante. Tenía una connotación importante, tenía una responsabilidad. El hijo mayor tenía una responsabilidad cultural sobre los demás. Gobierno, cuidado, tenía sobre los demás hijos, sobre sus padres, había una responsabilidad importante sobre el hijo mayor. Pero pues la Biblia hace el constante contraste entre el pensamiento cultural del hombre y los propósitos de Dios, que están por encima de nuestras tradiciones y comportamientos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo de lo que hemos aprendido hoy, de lo que hemos estado aprendiendo hoy? Bien, otra manera de entender esto es de esclavo príncipe, príncipe esclavo. De esclavo a príncipe y de príncipe a esclavo, Moisés terminó identificándose con el pueblo que era esclavo, con el pueblo que estaba siendo esclavizado. Pero también lo podemos ver en su rol de pastor. De pastor a príncipe y de príncipe a pastor. Nuestro amigo José era un pastor de ovejas. Y pasó de ser un pastor de ovejas a ser un príncipe de Egipto. Pero nuestro amigo Moisés era un príncipe en Egipto y pasó a ser un pastor de ovejas. Y queremos tener esto en mente para poder entender la transición entre Moisés y Abraham. Abraham y Moisés, perdón. Pongámonos en contexto. Nuevamente, ahí están todas las 12 tribus de Israel llegando a Egipto. Antes ellos vivían en otras tierras, las tierras de su promesa, pero a partir de la hambruna todos se van a vivir a Egipto y les dan una tierra, que es la tierra de Gosén. Se van a vivir allí. Y ahí se asientan sobre esta tierra, sobre este territorio. Y mientras lo hacen, pues son bendecidos porque José
pues está en segundo al mando y tienen privilegios incluso frente a los egipcios. La familia de José tiene unos privilegios superiores frente a los demás egipcios. Y hay un detalle importante y es las 12 tribus. ¿Cuáles eran las 12 tribus? Porque si ustedes se fijan en el relato que vimos, pues se mencionan 13 personas y son solamente 12 tribus. Y para entender esto vamos a ver la visión del texto acá y cómo lo vieron los judíos de ahí en adelante, y el final de todo, que es la visión de Apocalipsis de cuáles son las 12 tribus según Apocalipsis. ¿Ok? ¿Vamos a hacerlo? Bien. Bueno, entonces vamos a irlos chuleando, vamos a irlos contando. Esto lo podemos encontrar en ¿qué se me hizo aquí? Bien, sí, en Éxodo capítulo 1, verso 1 dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Entonces empezamos. Primero, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. ¿Hasta ahí vamos cuántos? 11. Más, ¿quién? Más José. Pero José no hay una tribu que se llame la tribu de José, sino que los hijos de él. ¿Quiénes eran los hijos de él? Efraín y Manasés. Entonces Efraín y Manasés, si sumamos ahí, serían 13, ¿cierto? Entonces, para resolverlo se habla de que cada uno es media tribu. La media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín. Entonces, cada uno no es una tribu, sino es media tribu. ¿Ok? Y entonces, al contar medio y medio, entonces ahí sí serían 12 tribus. Las 11 tribus hasta Aser, y la media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín, ahí serían 12 tribus. Esas son las 12 tribus. Ahora, en el relato de Apocalipsis no aparece Dan, Así que leemos esto en el capítulo 7 de Apocalipsis. Sí, señor. Medias tribus y no José. Bueno, determinación inicial de Dios para con los hijos de José. Cuando Jacob le dice a José, capítulo 48 de Génesis: los 2 hijos que te nazcan a ti en esta tierra son míos, no necesariamente se refería a ellos hijos de él como si fuera una persona natural o una persona cualquiera, sino que esa declaración tenía que ver con que ellos iban a ser incluidos dentro del linaje patriarcal de Israel, de Jacob, de él mismo, de Israel. Entonces, ahí se comunicó la intención de Dios de que fueran los hijos añadidos, estos 2 hijos que nacieran ahí, añadidos al linaje patriarcal de Jacob, y no José. Que las razones del por qué la Biblia no las anuncia, no dice como, y Dios no puso a José como tribu porque, no, sencillamente nos informan que los 2 hijos de José serán añadidos al linaje patriarcal de Jacob, como una declaración que hace Jacob sobre José. Dice: tus 2 hijos serán míos. Y es el panorama que tenemos bíblico de la razón por la que ellos fueron incluidos. En este momento no lo tengo, la verdad. No podría responder a esa pregunta que tú haces, Pipe, no podría responderlo porque no lo tengo ni en la memoria ni en las notas. Entonces no te lo podría responder. Tendría que estudiarlo y traértelo de tarea. Tú ibas a decir. Ajá.
No. Claro, la connotación de... Sí, pero es una buena pregunta, es una buena pregunta. Dina. Sí. Dina, sí, la función de las mujeres en el Antiguo Testamento y cómo Dios veía a las mujeres en el Antiguo Testamento es un tema bastante amplio, claramente. No es fácil de desligar, como decía mi papá, el relato cultural y la connotación cultural, como vimos también con el tema de la poligamia. No es fácil desligar la poligamia, que era una práctica culturalmente aceptable o socialmente aceptable. El tema es que hoy en día eso no es aceptable, ¿sí me van a entender? Y como no es aceptable socialmente, se ve más feo. Pero igual era feo hoy y era igual de feo para Dios en ese entonces. Pero socialmente eso no era mal visto en esa época. O sea, usted puede tener 4 esposas y era hasta bien visto. Era como, uy, hermano, usted va bien, no, está próspero usted, tiene varias novias. Sí, entonces las connotaciones culturales, desligarlas de las instrucciones de Dios es bien complejo, no es tan sencillo. Y en el caso del trato de la mujer es aún más complejo, porque el relato bíblico no trata o no nos da elementos en los que nos podemos sentar argumentos para decir esto es lo que Dios piensa de la mujer y el hombre, y no nos da, más allá del relato histórico, del relato narrativo de todo el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué se ve por encima? Que Dios ha determinado que el linaje de autoridad viene a partir del género masculino, eso sí se entiende. Eso no hace a la mujer menos, pero la interpretación del pueblo judío frente a el deseo de Dios de transmitir la autoridad a través del hombre sí fue negativa e hizo que la mujer tuviera un valor menor. No era así como Dios quería, pero culturalmente así lo interpretaron los judíos. ¿Por qué entendemos esto? Porque en el Nuevo Testamento se denuncia esta actitud. Y el Señor el Señor Jesús viene a redimir la imagen de la mujer, a traer otra vez el corazón de la ley frente a la mujer, el corazón de quién es la mujer para Dios. Pero los judíos lo malinterpretaron. Ahora, era necesario que se dejara claro la autoridad del hombre frente a la mujer en todo sentido, prácticamente en todo sentido. Por eso no vemos grandes personajes mujeres en el Antiguo Testamento. Un par de mujeres que aparecen por allí, bueno, una manotada de mujeres, sí, pero que sirvieron como en un momento, pero no tuvieron un rol autoritativo sobre el pueblo. Sí, por ejemplo el caso de Débora, que es tal vez la mujer más usada ustedes ven, no sé cuántos congresos de mujeres se llamarán Déboras en el mundo, pero todas las mujeres tienen que ser Déboras, sí. Pero, sí, entonces para responder a esa pregunta tenemos que entender muy bien cada caso en particular por un lado y desligar lo cultural de lo espiritual. Ahora, el problema es que en lo espiritual no tenemos muchos elementos argumentativos. O sea, el relato no nos dice muchas cosas como para uno decir, venga aquí, reflexionamos cómo Dios ve la cosa. No, pasa por alto muchas cosas que uno quisiera preguntarse y no hay gran claridad. Pero el Nuevo Testamento sí nos orienta hacia la orientación, nos orienta hacia el rol de la mujer, hacia la importancia de la mujer, el valor de la mujer. Y el lugar que debe tener la mujer para el hombre. Estos textos claros en los que debe ser marido de una sola mujer. El hombre debe amar a su esposa, cuidarla como a vaso más frágil. Todos esos textos no son al azar. Son textos que tenían que escribirse porque los hombres eran ásperos, duros, ofensivos, trataban a las mujeres como perros. Entonces esos textos tenían que tener mucho valor en la iglesia para redimir el valor de la mujer. Pero en el Antiguo Testamento no tenemos eso. Dina no se nos dice qué pasó con ella. No se nos dice se incluyó en tal. Sí, un hermano la violó, el medio hermano la violó. Sí, perdón, sí.
Es verdad. Violentos. Ajá. Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 7, entonces aparecen las 12 tribus de a los 144,000. Por favor, no vamos a entrar en términos apocalípticos, solo lo vamos a tomar como referencia. ¿Quiénes son los 12? Por favor, no vamos a entrar ahí. Y dice el verso 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y empezamos a contar. De la tribu, ¿cuál es la primera tribu que se nombra? Judá. Bien, ya no se nombra a Rubén de primeras como primogénito. Entonces Dios sigue confirmando cuál es el orden de importancia, el que Él diga. No es el menor, el mayor, el que Él diga. Aquí el primero es Judá. De la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés, el hijo de José, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Cuando dice de la tribu de José, se está refiriendo a Efraín. Y de la tribu de Benjamín. La que no aparece ahí es la tribu de Dan. Es la tribu de Dan que no aparece, que es la tribu que estaba en el otro relato. Entonces podemos entender que ahí tenemos las dos visiones, la visión del Antiguo Testamento. Ajá. Esto pasó en los momentos de Josué, vamos a llegar a eso cuando lleguemos a Josué, en los tiempos de Josué en la posesión de la tierra. Ahí vino un poco el cambio geográfico y el cambio que vamos a estar viendo. Estas son las 12 tribus. Ahora, ¿cuál es la tribu de importancia? La tribu de Judá. Y esto es importante porque lo que vimos en Génesis 49 es fundamental para todo lo que iba a venir después. Y volvemos a leer Génesis 49 y vemos versículo 8. Génesis 49:8 dice: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará en el cuello de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones Judá, de la presa, hijo mío, ha subido, se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? Bueno, como león o como leona no es lenguaje inclusivo para alguno por ahí que esté despistado. El cetro no se apartará de Judá, y este versículo es fundamental. Lo que está diciendo ahí es que está hablando de reinado. Ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, es decir, al que le pertenece el reino. Y a él se ha dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras y en la sangre de la uva su manto. Sus ojos están apagados por el vino y sus dientes blancos por la leche. Bien, esto es un poema. Es una profecía que es dada en términos poéticos. Yo espero que algún día en el estudio de estos 3 años aprendamos a interpretar la poesía, porque la poesía pues no es fácil de entender. Dice cosas que no quiere decirlas literalmente, sino que son figurativas. Entonces, entender esta poesía no es tan sencilla, porque dice muchas cosas que tú dices, ¿qué significa, por ejemplo, que él ate a una vid su pollino, ¿no? Un burrito, ¿cierto? ¿Eso qué significará? Bueno, tenemos que sentarnos y con base en las reglas de la poesía, sentarnos y estudiar esta poesía. Ahora, ¿qué es lo que resalta aquí? Lo que resalta es el linaje real, viene a través de Judá. Si nos ponemos en contexto, no está diciendo que Judá va a ser rey. Es más, en esa época ellos ni siquiera se consideraban como una nación, sencillamente era una familia. Hasta entonces, en los tiempos finales de Abraham, en los tiempos finales de José, ellos eran solamente una familia.
No eran un pueblo, no eran una nación, mucho menos un reinado, eran solamente una familia. Pero lo que Dios está anunciando y profetizando es que ellos van a llegar a ser un reino, es que ellos van a llegar a ser una nación, es que ellos van a llegar a ser un pueblo. Y lo que está diciendo es que de una de esas tribus va a venir el rey. Y el primer rey que viene, que es David, es de la tribu de Judá, conforme al corazón de Dios. Saúl era la tribu de Benjamín, así que Saúl no tenía por qué estar en el reinado, nunca fue rey del corazón, en el corazón de Dios, porque el rey tenía que ser de Judá. Y si tú me preguntas que qué tan conscientes eran ellos de esto, pues eran tan inconscientes que pusieron un rey de la tribu de Benjamín. Eran muy inconscientes. Y David sí era de la tribu de Judá. Y luego tenemos esta imagen del Señor como el león de la tribu de Judá. Es su reino, su reinado, el dominio de Cristo sobre la nación de Israel, sobre el reino de Israel, el pueblo de Dios. Él es Silo, al que le pertenece el reino. Mientras tanto, los hijos de Judá administraban eso, pero un día llegaría al que le pertenece, llegaría Silo. Y ya llegó, no, vino. Y está reinando. Bueno, si eres amilenialista, está reinando. Si no eres, no está reinando todavía. Bueno, es un chiste de los tiempos finales, de escatología. Bien, con esto entonces, con esta imagen inicia el viaje de la familia de Israel o la familia de Jacob, la familia para convertirse en un pueblo. Ahora, la razón por la que ellos pasaron de ser familia a pueblo fue por el cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de la promesa, ¿cuál era? Ustedes van a tener muchos descendientes. O sea, ustedes van a ser grandes en número. ¿Sí? Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Mira las estrellas. Si la puedes contar, ustedes van a... Eso, así será tu descendencia. Entonces, ¿cómo pasaron ellos de pasar a ser familia a pueblo desde una perspectiva a corto plazo? En el contexto de ellos, bueno, que ellos crecieron en número, al punto que ya no podían ser vistos como una familia, sino que esta gente ya empezó a ser un pueblo. Eran un pueblo. La razón, se cumplió la promesa. Ellos empezaron a tener muchos hijos y la descendencia se creció, la familia creció. Y creció a tal punto que incomodó a Egipto. Entonces, el cumplimiento de la promesa trajo consigo un problema. Podríamos decir, qué bendición, el Señor cumplió su promesa, entonces, ¿cuál fue el final? El final del cumplimiento de la promesa del Señor, ¿cuál fue? ¿Fueron alegres? ¿Fueron recompensados? No. El problema de este cumplimiento, que ellos se convirtieron en pueblo, fue que los llevó a ser esclavos. Entonces tenemos este relato y empieza la incomodidad aquí, entre la familia y el pueblo. Cuando eran familia, para Egipto fue bien. 70 personas, brother, estamos bien. No son muchos. Como familia, bien. Chévere. Pero cuando se empezaron a convertir en pueblo, ahí vino y dijo, hey, es un peligro. Era un problema. Así que inicia Éxodo diciéndonos que se levanta un rey en Egipto, un faraón que no conoció a José, que se olvidó de la historia de José. Y empieza a darse cuenta de la realidad y dice, bueno, esta gente no paga impuestos, porque José los hizo exentos de impuestos. Hay que hacer una reforma tributaria para que todos paguen, porque no puede haber gente exenta. Aquí todos tienen que poner. Es el espíritu faraónico. Mentira, no. Boas. ¿Qué sé?
Entonces, el éxodo empieza así, con un faraón que se levanta, se olvida de José y empieza a hacer una serie de cosas, empieza a tener una serie de medidas. Es como esta gente no puede seguir así, o sea, en definitiva no pueden seguir siendo extranjeros y tener privilegios dentro de nosotros. Así que la primera acción que hace el faraón para disminuir este pueblo, hace varias acciones. La primera acción que hace es poner capataces. Capataces. Entonces dice, allá estaba esta familia, dejó de ser una familia y se convirtió en un pueblo, y tenían una tierra en la que habitaban. Era la tierra de Gosén. En la tierra de Gosén habitaban estos familiares y crecieron. Ya eran un pueblo grande. Entonces el faraón dice, bueno, vamos a poner capataces. ¿Qué eran los capataces? Eran un poco como policías. Y estaban ahí para vigilar la vaina, ¿sí? Vamos a poner policías aquí que sientan que Egipto tiene control, tiene mando, pero no hacían nada. Es decir, solamente estaban ahí. Ahí estaban, ¿ok? Eso primero, fue un poco lo primero. Pero esa primera cosa pasó a que Faraón le da órdenes a los capataces para que empiecen a oprimir al pueblo. Y entonces él dice, ok, vamos a utilizar a esta gente, que son muchos, para un trabajo forzoso. Pero el trabajo forzoso, aunque pudiera ser forzado, no era cruel, no era salvaje, no era duro. ¿Cuál fue la tarea que le puso? Dijo, ustedes van a empezar a almacenar y a depositar el grano en las reservas de alimentos. Es decir, José había dejado un modelo administrativo, y era, recoge el grano, administralo, ponlo en bodegas, y cuando venga el tiempo de la escasez vamos a poder tener. Entonces eso se convirtió en un modelo administrativo para la nación. Entonces dijeron, bueno, ya que ustedes están muchos ahí, ustedes van a ser los que recolecten esto y van a guardar todo esto para la reserva de la nación. Y ahí empieza la servidumbre del pueblo, pero no es una servidumbre maltratadora, es sencillamente que ellos empiezan a trabajar para el Estado, ¿sí? Es que ahora sus trabajos no son para ellos, sino que ahora ellos deben trabajar para el Estado, para el reino, para el imperio, vamos a decirlo así. Esa es la primera señal de lo que Faraón está intentando hacer. ¿Y qué connotación tiene esto, mis amigos? Y es que el pueblo de Dios, no sé dónde pongo esto, el pueblo de Dios empieza a servir a Faraón. Y esto no parece que fuera un dato importante, pero esto es un dato muy importante, porque Dios tiene pertenencia sobre este pueblo. ¿Y qué es lo que espera Dios de su pueblo? Que les sirva a Él. Pero ahí está este pueblo sirviendo a alguien que no es Dios. Y esto empieza a ser parte de las razones por las que Dios va a intervenir de la forma que va a intervenir. Y va a hacer lo que va a hacer y lo que ya sabemos que hizo. Parte de las razones es que el pueblo de Dios estaba sirviendo a alguien que no era Dios. Y eso no era algo que Dios aceptara con facilidad. No era algo que Dios quisiera. No solamente era opresión para el pueblo y para las personas que lo estaban viviendo, sino que eso estaba yendo en contra de lo que era el propósito de Dios para su pueblo. Y eso nos hace ver que Dios hará todo lo que esté a su alcance para que su pueblo le sirva. Él no escatimará nada para que su pueblo le sirva. Si tiene que enviar plagas, si tiene que si tiene que matar primogénitos, si tiene que hacer todo lo que tenga que hacer para que su pueblo le sirva y no sirva a otra cosa, a otro Dios o a otro rey,
Él hará lo que sea necesario para que su pueblo le sirva. Por eso este dato no es menor. Aquí empieza un problema grande. El pueblo de Dios sirviéndole a un rey que no era Dios. Y así comienza la certidumbre. Pero vemos con el pasar del tiempo en Éxodo que se intensifica esta opresión. Y ya no solamente es tener capataces, sino que el faraón instruye a los capataces para que los esclavos trabajen con mayor rigor. Hay un aumento de la severidad. Se le aumenta la carga al pueblo. Se le dice, ustedes están produciendo muy poco, tienen que producir más. En otras palabras, los impuestos empiezan a subir. Y el Estado empieza a tomar control de los individuos. La libertad de los individuos se empieza a perder. Y el Estado empieza a tomar control de todo lo que ellos tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer, qué es lo que tienen que tributar a la nación. Y la gente pierde su libertad. Nada parecido, ¿no? A la realidad de... Eso suena como extraño, ¿no? No, nada parecido a los miles de años de historia del mundo y de sus reyes y de sus gobernantes. Es todo lo que ha intentado pasar. Ahora, no termina ahí. Lo siguiente que Faraón dice es que ellos ya no van a poder recoger paja para hacer sus ladrillos. Y eso hace que la tarea que van a hacer es más dura. Se triplica. Ajá. Antes les daban la paja y les decían, vean amigos, aquí está la paja, hagan los ladrillos. Pero ya no. Ahora ya no les vamos a dar la paja. Ahora usted mira a ver de dónde consigue la paja, pero usted me tiene que traer los ladrillos que yo quiero. Pero no hay. No, o sea, ¿y de dónde? O sea, el nivel de producción era imposible. Pero si tú no lo hacías, entonces vino la siguiente cosa que aumentó la opresión. Y fue que ya empezaron a torturar a los que no cumplieran con la producción. Empezaron a ser severos, a golpear, a oprimir ya de forma física. Y la gente ya no tenía tiempo para reproducirse. Ahora solo tenían tiempo para trabajar. Sí, ya, o sea, tú llegabas muerto a la casa, brother, y ya no tenías forma de multiplicarse. Tú tenías, las mujeres tuvieron que empezar a ayudar en el trabajo, ¿verdad? O sea, todo se echó para atrás, de cabeza. Pero aún así, el pueblo seguía multiplicándose y creciendo. ¿Por qué? Porque la promesa se estaba cumpliendo. Dios dijo, ustedes van a ser muchos como la arena del mar, y no importaba si tú llegabas muerto a la casa, la gente en fe cumplían la promesa. Sí. Entre más los oprimían, más se multiplicaban en número. Así que nuestro amigo Faraón pone una nueva forma de opresión y dice, maten a todos los niños varones que nazcan de una mujer hebrea. Pero ¿qué pasó? Las parteras que eran judías y las que no lo eran decían, no vamos a matar a los niños, o sea, no me pida que eso pase, brother. Y aunque Faraón tenía todo para oprimir, no pudo oprimir la voluntad. Esta objeción de conciencia de las parteras que decían no lo vamos a hacer, no vamos a hacer esto. Y Faraón no se atrevió a ponerle la mano encima a las parteras y tuvo que decir, bueno, ahora ¿qué hacemos? Ahora lo que está, otra forma de oprimir es que Faraón ordena a todos los egipcios que se aseguren que todo bebé varón nacido entre los judíos sea asesinado. Y esta es la primera masacre de inocentes. Y me gusta como lo relata R.C. Sproul. Dice una frase que me parece importante y es que esto podríamos llamarlo el primer holocausto en la historia de la humanidad. El sacrificio o el asesinato, sacrificio no, el asesinato de niños
por condiciones raciales, por condiciones de pueblo. Este es el primer ejemplo de una destrucción sistemática de un pueblo. Ahora, en medio de todo eso, un bebé se escapa. Y claro, este bebé no tenía forma de escaparse, obviamente, pero la historia es bastante curiosa porque ahí está la mamá, y la mamá entiende que hay una belleza inusual, que hay una gracia especial en este niño, y ella dice, seguramente ve el ruido de los soldados, de esta gente del ejército del faraón viniendo, acercándose, y ella entonces hace un Moisés para Moisés, hace una canastica, hace una canastica para Moisés, y ella encomienda a la providencia de Dios el destino de su hijo. Porque echar tu hijo al río no es sinónimo de salvar a tu hijo. O sea, no, ¿sí me va a entender? No es como que, sí, o sea, no, eso no es, no hay forma de que eso sea una manera de salvar a tu hijo. Pero ella confió en la providencia de Dios y dijo, creyó en su corazón y encomendó el destino de Moisés a la providencia de Dios. Ahora, la providencia de Dios se ve de manera curiosa en varios sentidos, porque un bebé sin su madre yendo río abajo llora. Y el llanto de un bebé es reconocible de lejos. Pero este bebé, o le puso Dios un silenciador, iba arrullado ahí por el río. Pero increíblemente el ejército de los egipcios, ni los egipcios escucharon el llanto. Pero ¿quién escuchó el llanto de Moisés? La hija del faraón. No había persona que pudiera decirle no a Faraón, a excepción de su hija. O sea, su hija le podía decir no, y Faraón no le iba a decir pues te mato o te mando a matar, o no era su hija. Así que nuestro amigo Faraón tuvo que ceder ante la compasión de su hija. Y es muy irónico ver compasión en la hija de un asesino, del gestor de un holocausto. Es irónico. O sea, la ironía abunda en el relato. Tú dices, ahí está la hija del faraón escuchando el bebé llorar y no lo asesina. Seguramente fue un momento tensionante. Hola mi amor, ¿cómo estás? Creo que la clase terminó. Llegó Moisés. El momento seguramente fue tensionante porque hay un bebé en la canasta. Se entiende por el relato que había una diferencia entre los hijos hebreos y los hijos egipcios. Eso es como si de repente Estados Unidos dijera, solo los blancos van a ser los hijos que no sean estadounidenses, americanos. ¿Y qué es lo que tú pudieras ver? Si no nace mono, ojiazul, piel blanca, bótale cuchillo, brother, no hay más que hacer. Y eso era lo que pasaba en aquella época. Amigo, ¿terminamos ya o qué? Termino con esto, porque no quiero dejar aquí este pequeño bebé. Faraón no sabía que iba a provocar el mayor conflicto para Egipto. Y eso me parece extraordinario dentro del relato. Y yo quise introducir esta transición entre Abraham y Moisés de esta manera,
porque lo que estamos a punto de ver empieza a partir de un bebé que llega a la casa de Faraón por la compasión de su hija, y este bebé será la persona que Dios use para el acontecimiento más grande de destrucción para una nación tan poderosa como Egipto. La vulnerabilidad de Moisés en el palacio de Faraón era impresionante, era un bebé. De haberlo sabido, lo matan a él. O sea, es decir, Faraón estaba intentando matar a los niños. Mató a todos, menos al que era. Eso es una ironía enorme, pero es la providencia del Señor. Vean, no hay forma de que ese bebé sobreviva si no es por la providencia del Señor. No hay manera. No hay manera. O sea, no podemos decir, uy, qué bueno, Dios aprovechó que uno se salvó y dijo, ah, bueno, entonces con este los voy a salvar. No. Sí, qué bueno que, uy, ojalá no me lo mate, me lo salvé. No. Fue la intención desde el inicio de Dios, la voluntad del Señor, el propósito de Dios, la providencia de Dios que salvó a este niño. Y lo que Faraón no sabía era que este bebé, años más tarde, iba a estar tocando su puerta diciendo, deja ir a mi pueblo. Por último, cierro con la importancia de lo siguiente. Esto es importante. Todo el pacto de Dios de la ley y todo el tiempo del Éxodo se resume en gran parte en esa aclaración, deja ir a mi pueblo. Para que me adoren. Deja ir a mi pueblo para que me adoren. Esta es la manera como nosotros debemos ver todo este conflicto. Lo que Dios está diciendo es, tú no eres ni el Señor ni el dueño de ellos son míos. Así que déjalos ir para que me adoren a mí, para que me sirvan a mí. Lo que está intentando hacer Dios no es liberarlos de la esclavitud para que ellos sean libres. No, lo que está diciendo el Señor, yo los voy a liberar de esa esclavitud para que ustedes me sirvan a mí. No era la libertad de haz lo que se te dé la gana, era la libertad de ahora ya no sirves a Faraón, ahora me sirves a mí. Un cambio de patrón, cosa que no entendieron los amigos judíos. No entendieron esto, no lo entendieron, los hebreos no lo entendieron y por eso terquedan en el desierto, y eso lo vamos a estar viendo en próximas clases. Pero este es el pilar por el que vamos a identificar todo este drama del Éxodo. El drama del Éxodo se resume en Dios queriendo sacar a su pueblo de la servidumbre de Faraón y el poder de Faraón. Y ahí vemos el poder más grande de la época del hombre enfrentado con el poder de Dios. Y Dios mandando todo su poder para poder tener la lealtad y el servicio de su pueblo. En esos términos vamos a estudiar el pacto de Dios con Moisés. Bien, clase, eso ha sido todo por hoy. Dios los bendiga. Nos vemos 8 días.